Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Dianey Flores. Ella es pediatra neonatóloga y pues nos va a ayudar con esta plática que es ictericia en la edad pediátrica. Muchos de ustedes ya me conocen a mí, soy la doctora Sandra Jiménez, gastroenteróloga pediatra. Dianey, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Andy, por la invitación y por este tema que está súper interesante y súper común. Sí, claro. Siempre recuerden que usamos, o más bien platicamos de temas que son muy frecuentes en la consulta y que son algunos temas que nos han pedido todos ustedes que nos siguen en las redes sociales y por eso tenemos interés por este tema, ¿no? La doctora Dianey es pediatra neonatóloga. Quiere decir, se encarga de los bebés de los recién nacidos, sin embargo, por supuesto es pediatra y también esta parte de que vamos a hablar de la ictericia es muy frecuente en la edad del lactante, en menores de 2 años de edad, en los recién nacidos, los primeros 28 días y los primeros meses de vida. Entonces, por eso la importancia de tener aquí a la doctora Dianey. Y pues vamos a empezar con la plática. Creo que aquí lo más importante es primero definir qué es ictericia. La ictericia, la primera imagen que nos pongan para que la vean, es esa coloración amarilla que van a tener los niños. Lo pueden presentar, como les decía, desde recién nacidos. Sin embargo, hay cierto tiempo que vamos a decir son normales, ¿no? Que se llegue a presentar. Entonces, es un signo clínico que cuando van a la consulta los empezamos a detectar. La coloración amarilla casi siempre se empieza a identificar como en la parte blanca de los ojos, las escleras, y después se va generalizando hacia todo el cuerpo. Entonces, eso es lo que definimos como ictericia. Aquí, ¿cuál es un poquito? No quiero darles como clase acerca de el metabolismo de las bilirrubinas, sin embargo, quiero enseñarles estas imágenes que tenemos al hígado, que es un órgano que tenemos, estamos viendo ahorita la imagen del hígado, en el que aquí es como la fábrica donde se empieza a dar este metabolismo de las bilis y después que se metaboliza ahí se lleva todo un proceso que lleva un tiempo que tenemos que recordar que en la edad pediátrica siempre va a haber primero una inmadurez, ¿no? Entonces ya que se lleva esta fabricación en el hígado, después va a pasar por unos conductos que van hacia la parte del intestino, hacia donde va a excretarse la bilis y van a tener ciertas funciones para el metabolismo y también forma parte de la coloración de las evacuaciones, que este es un dato muy interesante. Entonces, es más o menos para que se den una idea de cómo está la anatomía de las bilirrubinas. Pero ahora yo quiero preguntarle a Dianey, como les decía, la doctora es especialista con los recién nacidos. ¿Por qué los bebés recién nacidos, Dianey, son más frecuentes o presentan más esta ictericia? Bueno, mira, hay 3 causas. Una de ellas es normal y es la más común y siempre cuando tienes a un bebé recién nacido es lo primero que te llama la atención. Oye, mi bebé se empieza a poner amarillito y no sé si es normal o no. ¿Cuáles son las causas normales o fisiológicas de un bebé? Lo primero es que el hígado todavía está inmaduro. Entonces, como está inmaduro, es más difícil que metabolice o que elimine las bilirrubinas. Entonces salen a la sangre y empiezo a ver un bebé amarillo, como bien dices, empieza en cara y en ojitos, que es lo que más llama la atención, y poco a poco se va extendiendo de arriba hacia abajo. Esto sucede, una, por la inmadurez del hígado, otra porque los eritrocitos tienen una vida media más corta. En nosotros son hasta 120 días en nosotros adultos y en ellos se eliminan mucho más rápido. Entonces, este recambio de eritrocitos pues es una sobrecarga para un hígado que de por sí ya está inmaduro. Y además de esto, pues la lactancia viene a aumentar un poco este tinte ictérico, sin que por eso sea algo anormal. O sea, todavía no se sabe la causa, pero sí que hay diferentes sustancias dentro de la lactancia que aumentan un poco estas bilis, pero es dentro de un rango normal. Y hay otras que son no normales. ¿Cuándo es no normal? Cuando desde el primer día mi bebé se pone amarillo, en las primeras 24 horas yo empiezo a notar este tinte amarillo, no es normal. Las causas más comunes, una incompatibilidad a grupo IRH, que la mamá sea de un grupo y el bebé sea de otro, o tienen que haber ciertas mezclas para decir que es incompatible, acompañado de que mi bebé se pone amarillo, y otra que no sea incompatible al grupo sino al RH, o sea que la mamá sea O negativo y el bebé sea O positivo, por ejemplo. Entonces ahí los ginecos
nosotros nos ayudan mucho a monitorizar el grupo IRH de la mamá para que si es un ORH o negativo, se pueda colocar una vacuna que se llama anti-D y limitar este daño y que no haya riesgo de esta bilirrubina que es patológica y que es grave. Entonces, son las 3 causas y nosotros también para esta incompatibilidad AR a grupo tomamos el grupo IRH desde el nacimiento, desde el cordón, para saber si esperamos una incompatibilidad a grupo, estar muy al pendiente que el bebé no se ponga pues amarillito más de lo habitual, ¿sale? Muy bien, entonces, o sea, quiere decir, todos los niños cuando nacen se pueden poner amarillos, ¿no? Totalmente, todos los niños se pueden poner amarillos, casi todos lo hacen, pero hay rangos, ¿no? Entonces, hay una escala que se llama de Kramer, que no tienen por qué conocerla, pero nos va dando como parámetros de hasta dónde llega lo amarillo para saber si es normal o no. Y no es un único parámetro, ¿no? O sea, a veces también nos ayudan otras cosas como descartar que haya incompatibilidad a grupo IRH, ver cómo va todo su entorno, ver si estamos con pura lactancia, pero si mi bebé se está hidratando bien solo con la lactancia, ver que cumplamos con el número de pipís, el número de popós en esos primeros días, nos ayuda a saber si es una ictericia normal, fisiológica, de la que platicaba al inicio, o es una ictericia ya por una causa secundaria que hay que darle otro manejo. Muy bien. Y mira, creo que este punto es muy importante, el que me decías de la hidratación, ¿no? A veces muchos pequeñitos se notan más amarillitos, ¿no? Estamos en el día 2 o en el día 3 de vida, que las mamás están con lactancia materna, empiezan esta etapa que es difícil, la producción, y entonces el niño a lo mejor puede estar predomina lo amarillo, pero más secundario a una deshidratación. Y entonces creo que es algo que a las mamás siempre a veces hay como adelantarnos y quizá explicarles que, o sea, no se espanten, más bien hay que estar monitorizando si la producción y la lactancia materna es adecuada, ¿no? Por supuesto, sí, súper importante, por eso en un bebé recién nacido la primera revisión 5 a 7 días, porque un parámetro objetivo acerca de si vamos bien o no con la lactancia materna, además de otros datos, es el peso. O sea, una pérdida mayor del 8 al 10% nos indica que ahí la ictericia, ya eso no es una ictericia por lactancia, sino que es una ictericia por deshidratación. Entonces, que esas bilis están en una sangre que está muy concentrada, ¿no? O sea, y que eso ya no es normal, ¿no? Eso, el número de pipís, el número de popós, ver cómo está el agarre con mi bebé, ya dentro de la consulta se revisa siempre, y ya junto con todos esos datos vemos de qué se trata esa ictericia y si nos podemos quedar tranquilos o si hay que agregar ciertos manejos para prevenir otro daño. Muy bien, sí, esto es súper interesante. Y entonces, regresando un poco a los días, tenemos un recién nacido y ese es el primer día de vida y se puso amarillo, entonces es una alarma, ¿no? Y eso no es normal y no es lo esperable. Exacto. Sin embargo, estamos en el día 2, día 3 de vida, comienza con esta coloración amarilla que ustedes la van a empezar a notar en la carita, en los ojitos. Es normal, no se espanten y pues hay que irle vigilando, ¿no? Y ahora la otra pregunta sería, ¿y hasta cuándo es normal que yo siga viendo amarillo a mi bebé? Súper importante esa pregunta y súper frecuente. Entonces, como bien dices, o sea, empieza a aumentar en el segundo a tercer día la ictericia fisiológica o normal y más o menos día 5, día 7 empieza a disminuir eso amarillo. Entonces, algo que siempre les explico en la consulta es inicia carita, inicia ojitos, inicia paladar y mucosas y se va extendiendo hacia abajo. Y para quitarse se quita de abajo hacia arriba. O sea, lo último que yo voy a ver que se quite, cara, ojitos y paladar. Pero entonces, si yo voy acompañada de que ya revisé que va bien en peso, que yo ya revisé que va bien en pipís, en popós, que tengo buena producción de leche, lo considero normal. Esta ictericia puede durar hasta 8 a 12 semanas. O sea, esta ictericia que aseguras que todo está bien en la lactancia. Pero a diferencia de esto, veo, no sabes qué, es que el amarillo está aumentando, es que las pipís están disminuyendo, es que la pipí se ve muy concentrada y mi bebé se queda llorando después de la toma, eso ya no es normal, ¿sale? Entonces, cuando vemos que hay otra causa, no dar más de 15 días para indagar cuál es la causa de esa ictericia, que no es por lactancia ni es dentro de lo normal. Claro, y Diana, nos dices un poco, la pipí está muy concentrada. ¿Las mamás cómo podrían verificar eso, que esa pipí está concentrada? Sí,
Pues una se ve muy amarilla como nosotros, ¿no? Y hay algo que pasa en los recién nacidos que se llaman uratos, que muchas tal vez se identifiquen que en los primeros pañales sale una mancha naranja o una mancha como de maquillaje, como un poco más elevado el color, es muy evidente, incluso a veces parece como sangre. Y entonces dices, oye, mi bebé pues ha tenido popós y no ha tenido pipí, solo sale esta mancha naranja. Esos se llaman uratos, eso nos habla de una pipí muy concentrada. Más de 5 días, más de 5 pipís, ¿sale? Al día 5, al día 7 yo debo de tener una popó amarillo mostaza. Son los datos que nos dicen que vas bien, que dentro de las tomas de pura lactancia materna tengas 10 a 12 tomas, también es un buen dato. Después de la toma mi bebé se queda tranquilo, también es un buen dato. Claro, y yo quiero hacer aquí hincapié en que ahorita que está diciendo la coloración de Aney, hay una imagen aquí que nos van a poner que es la Cartilla Nacional de Vacunación. Todos debemos de revisar siempre esas cartillas de vacunación. Hay una parte que se llama cartilla colorimétrica en la que te van diciendo la coloración de las popos, cuáles son normales y cuáles son anormales. Entonces aquí tenemos la 1, la 2 y la 3 que son anormales. Si se dan cuenta son popos blancas, pálidas. Ahorita Dianey nos decía el color tiene que ser como mostaza, ¿no? Entonces tiene que tener color la popó amarilla, verdecita, color mostaza, pero tiene que tener color. Al principio cuando les enseñaba más o menos cuál es el metabolismo de las bilirrubinas, les decía que una función del metabolismo de las bilis es darle color a las popós. Entonces, si en algún momento se obstruye la salida de las bilis, no va a tener esa coloración las popós como nosotros esperamos en un recién nacido. Entonces, esta cartilla siempre la tienen que revisar, ¿no? Viene atrás y en la siguiente imagen se ve con más detalle, ¿no? Cómo están las popós. Entonces, esta parte es muy importante porque yo hacía la pregunta, ¿no? ¿Y hasta cuándo nos vamos a preocupar y decir, oye, mi niño sigue amarillo, lo sigo vigilando, yo noto que tengo buena lactancia materna, mi bebé orina bien? Sin embargo, ojo aquí, si el niño empieza a tener popós pálidas, que no tienen color, como la 1, la 2 y la 3 que les puse ahorita, y ese niño se sigue poniendo amarillo, y estamos en el día 15, 16, 17 de vida, por supuesto que ese es un foco rojo y algo anda mal, ¿sí? Si bien decimos que es normal que el niño esté amarillo, también hay un tiempo en el que decimos esto ya no es normal, y aparte no solo ella es la coloración amarilla, sino que va acompañado también ya de cambios en las evacuaciones. Y entonces aquí tenemos que el niño tiene que tener una valoración y no podemos dejar pasar que se le tomen unas bilirrubinas, ¿no? Estos son estudios de sangre que lo que vamos a evaluar, ustedes deben de saber que, bueno, mención rápido, hay algo que se llama bilirrubina total, la directa y la indirecta. Entonces esas tres para nosotros son súper importantes mandarlas a hacer cuando empezamos a tener este tipo de evacuaciones, y aparte el niño en lugar de disminuir su tinte amarillo cada vez está siendo más frecuente. Le mandamos a hacer unas bilirrubinas y resulta que en esas bilirrubinas si hay una que se llama predominio de la bilirrubina indirecta, bueno, nos podemos quedar tranquilos porque es la que nosotros esperamos que esté alta siempre, la indirecta. Pero si está a expensas de la que se llama directa, eso no es normal y nos está hablando ya de un problema que se está dando a nivel de la fábrica que yo les decía al principio, ¿no? Tenemos al hígado, donde se da este metabolismo de las bilirrubinas, tiene que salir por ahí por unas mangueritas que van hacia el intestino, pero entonces algo está obstruyendo la salida de eso. Y entonces por eso se eleva esta bilirrubina. Esto quizá ya es algo más especializado, por supuesto no quiero confundirlos, pero ¿por qué sí es importante siempre ver la coloración de las popós y ver cómo hacen pipí los niños? La mejor manera, ustedes mamás, es, híjole, dejó unas manchas naranjas en el pañal o como cafecito, como la manzanita, pues creo que esa orina pareciera que está muy concentrada, ¿no? ¿Qué opinas, Diana, y de esta parte de las pruebas de laboratorio en los niños? Sí, totalmente cierto y es real, o sea, no hay que confiarnos de, está amarillito por la lactancia, ¿no? Entonces, siempre ir acompañado con el pediatra con el que llevas el seguimiento para que él nos vea de forma integral el caso y vea, ok, nos podemos quedar tranquilos o después de tantos días, como bien dice Sandy, esto ya no es normal. Y la mejor forma de saber que si hay otro dato de alarma es ya con con estudios de sangre donde nos oriente, ok, sí, están las bilis indirectas elevadas, solo nos esperamos y todo está bien, o no, sabes que aquí hay un dato de alarma y nos derivamos acá con gastro, que es la experta en
estudio de todo este tipo de cosas, que es la atresia de vías biliares, que también es un tema bien importante de detectar a tiempo para evitar secuelas, ¿no? Entonces, es la importancia de la ictericia, no siempre dar por hecho que es normal, y muy bien de las mamis que siempre me dicen, oye, todavía lo veo amarillito, oye, ya le está bajando. Entonces, de esa forma vamos monitorizando, aprenden a conocer súper bien a sus bebitos y ya en conjunto decidimos si requieren o no esos laboratorios. Sí, claro. Ahorita de las imágenes que también nos pueden pasar, hay unas aquí que puse, en la que cómo se ve la pipí, que se ve muy, muy concentrada, muy oscura, y también es la foto de un pañal, ¿no? Cómo deja la mancha ahí. Entonces, para que más o menos se den una idea, ¿no? Siempre hay que ser un poquito más ilustrativos con ustedes para que nos podamos dar a entender. Claro. Y bueno, aquí, pues una vez que entonces ya tenemos que sabemos cuándo es el tiempo que debe de iniciar y cuándo se debe de retirar y cuáles son otros datos de alarma que debemos vigilar. Pues aquí mi siguiente pregunta sería, si bien mi bebé yo lo veo que come bien, que está creciendo, ya sabemos que su control a los primeros días es a los 7 días, luego a los 28 días y mes con mes, ¿no? Pero resulta que a lo mejor a mí algo me llama más la atención y entonces lo quiero llevar antes con el pediatra, y si lo tienen que valorar de inmediato, más bien lo tienes que referir de inmediato con un gastroenterólogo o pediatra. ¿Cuál sería como un dato que quizá el papá dice, ya no puedo esperar y tengo que llevarlo ya al médico aunque lo hayas visto una semana previa, y entonces tú valorarías y referirlo quizá con otro especialista? Bueno, pues aquí tú me vas a ayudar, Sandy, pero yo creo que lo más importante es ver que el color amarillo vaya aumentando, ver los cambios en la coloración de las popós y ver esa pipí que ya es como dices, o sea, ya pasaron esos primeros 7 días y no sé, ya pasó incluso el primer mes y veo cambios en la pipí que ya es un color muy oscuro, que ya es una popó blanca, que ese amarillo va aumentando, ya ni siquiera me espero, o sea, vamos directo con el gastro. Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya yo creo que cuando la función que nos toca a nosotros, ya que llega con nosotros un paciente así, hace rato Diana ahí mencionaba la atresia de vías biliares. Afortunadamente es un padecimiento muy poco frecuente, sin embargo, una vez que ya un paciente lo puede llegar a tener, el pronóstico puede llegar a ser malo si no hacemos un diagnóstico oportuno. Entonces, ya cuando llega con nosotros, pues tenemos que quizá ampliar los estudios. Pedir otros estudios de sangre que valoren la función completa del hígado, pedir un ultrasonido de hígado y vías biliares. Entonces, esto ya es un poquito más encaminado hacia otra especialidad, pero sí es muy importante siempre yo hago mucho énfasis en esto, que no hay que, si bien sabemos que el niño se pone amarillo, no hay que subestimarlo, ¿no? Y decir, pues dale oportunidad, déjale otra semanita, y esto me lleva a algo que hemos escuchado muchísimo con las mamás, en la consulta, en todos lados lo escuchamos, y dale baños de sol, ¿no? Entonces aquí, ahora que ya sabemos qué es la ictericia, cuándo se presenta, hasta qué momento es normal, pues ¿cuál es el tratamiento de la ictericia? Si sabemos que es algo normal, ¿existe algo más que le ayude al bebé para que disminuya más rápido lo amarillito, Dianey? Pues mira, hablamos de cuál es el origen de la ictericia, ¿no? O sea, claro que si hablamos de una incompatibilidad a grupo IRH o RH cambia totalmente el manejo, pero si hablamos de la ictericia, que es la más común afortunadamente, que es una ictericia de un bebé sano, que es por lactancia materna, la mejor forma es tener a mi bebé bien hidratado. O sea, yo teniendo a mi bebé bien hidratado, bien alimentado, de esa forma yo ayudo a que se estén eliminando las bilis tanto por la pipí como por la popó. Entonces el tratamiento es ese, tenerlo bien alimentado, bien hidratado, asegurar que mi bebé no se queda con hambre, asegurar que vamos bien en peso, son de las mejores indicaciones para el tratamiento de un bebé ictérico o un bebé amarillo. Muchos escucha y muchos he escuchado y siempre cuando van a visita, ¿no? Escuchamos esa recomendación de oye, los bañitos de sol ya se los diste y no se te olvide dárselos. La realidad es que ya se vio que que ya no hay ninguna ventaja, ¿sale? Que en realidad no ofrecen beneficio, que podemos exponer al bebé al sol más de lo adecuado, más de lo debido, y lejos de ayudarle le puede ocasionar quemadura, pero que
que eso no va a ayudar a disminuir el tinte ictérico en un bebé, y menos un bebé que sea amarillo, porque acompañado de eso tenemos cierto dato de deshidratación y lo pongo a baños de sol, pues más le voy a bajar los líquidos en vez de ayudarle. Entonces, la realidad es que no hay un beneficio con los baños de sol, porque muchas veces también me dicen, oye, pues es que en mi departamento no entra el sol y estoy un poco preocupada por el tema. No hay ningún problema mientras tengas bien alimentado a tu bebé. Y qué bueno que haces esta pregunta, porque es algo muy común. Claro, entonces ya saben, le des baños de sol o no le des baños de sol, pero bien, siempre y cuando el bebé tenga una buena lactancia materna, pues va a disminuir, ¿no? Esa coloración. Y sin embargo, hay otros bebés que pues ya no se salvaron, más bien no es que no se salven, sino que no hubo ese descenso de esa coloración amarilla, ¿no? Y que afortunadamente ya se descartó por algo de gravedad, o sea, las popos tienen buena coloración, el bebé pues ya lo ven cada vez más amarillo y entonces ya lo llevan a urgencias, ¿no? Y entonces existen otros tratamientos hospitalarios que ya se le dan a un bebé. ¿Y por qué ese bebé sí tuvo que llegar a un tratamiento hospitalario? Bueno, una de las causas que ya le hemos platicado, deshidratación. Otra de las causas, pues hay una incompatibilidad a grupo que yo no la controlo y entonces veo cómo se están incrementando las bilis. El tratamiento ya no va a ser solo con hidratación, el tratamiento es algo que se llama fototerapia. Fototerapia, no sé si la ubiquen, no sé si la conozcamos, es como una luz azul, es literal una pantalla azul que va horizontal con un bebé. Hay una imagen ahí yo creo que ya nos la están poniendo. Bien ilustrativa. Sí. Bueno, pues es una fototerapia que es una pantalla azul que ya están viendo en pantalla, que eso nos ayuda a deshacer las bilis, o sea, es un espectro de luz que permite ir deshaciendo las bilis y eliminarlas por la pipí y por la popó de forma más rápida. Y cuando una de estas causas, como les digo, pues es la incompatibilidad Tarreche, que no lo controlamos, este es el tratamiento. Y cuando son unas bilis muy altas dentro de ciertos rangos que nosotros tenemos, es lo mejor un tratamiento con fototerapia. Es un tratamiento hospitalario, dura 1 o 2 días, donde acompañados de una buena hidratación ayudamos a que bajen más rápido las bilis. Es real que gracias a todos estos avances que hemos tenido, pues cada vez tenemos más ventaja de que si un bebé requiere fototerapia, pues que incluso la pueda alquilar en casa, que es genial, ¿no? Que ya no es como una pantalla tan incómoda, sino que es como una almohadita azul, hagan de cuenta que se la ponen a su bebé y que se monitoriza, se instruye acerca de ese tema y que lo pueden tener en casa. Afortunadamente no es lo más común, la mayoría de las veces con hidratación es suficiente. Muy bien, y fíjate que ha habido algunas mamás que a mí me ha tocado que me preguntan que pues hagan de cuenta que esas lucecitas, como la vieron en la imagen, son un poquito como, incluso a los bebés pues les tapan sus ojitos. Entonces las mamás se angustian y dicen si esa luz le va a dar alguna lesión a largo plazo a sus bebés. Ninguna lesión, solo te ayuda a bajar las bilis, pero como todos, o sea, si tienes una luz acá en los ojos a nadie le gusta, ¿no? Entonces siempre hay que proteger ojitos y genitales, pero preventivo, o sea, no porque hubiera algún riesgo de secuela ni nada. Y algo bien importante, y bueno, aquí tal vez me adelante alguna pregunta, pero dices, oye, ¿y por qué tanta urgencia por bajarlo amarillo? Pues sí se ve amarillito, pero claro. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que yo, qué riesgo puede tener mi bebé? O sea, lo más importante de detectar a un bebé amarillo en el primer día, en los 7 días, o ya después que digo esto ya no es normal, es que las bilis, o sea, la barrera que protege al cerebro, pues como bien lo dicen, o sea, nos ayuda a crear cierta pues cierta protección versus que no pase nada, ¿no? O sea, que esté como el cerebro en una cápsula, pero cuando estas bilis son muy altas, logran pasar esta barrera que protege al cerebro. Entonces las bilis a nivel del cerebrito nos pueden causar lesiones neurológicas en un bebé previamente sano. Entonces es la urgencia o es la necesidad de estar monitorizando este color amarillo para no tener ese tipo de consecuencias. Sí, claro, que aquí es algo muy importante, o sea, bebé que cada vez se está poniendo más amarillo y está deshidratado, seguramente es un bebé que ya no va a comer, ya ni va a llorar, está todo así dormido, entonces siempre va a haber más datos de alarma, ¿no? Claro. Y que cualquier cosa, sobre todo, bueno, esto independientemente papás primerizos o no, o sea, siempre cualquier cosa normal que vean en su bebé, pues lo ideal siempre es una revisión, ¿no? Porque el comportamiento de un recién nacido es muy cambiante.
Y entonces ya cuando estamos hablando de una lesión así, una lesión a nivel cerebral por una alta elevación de las bilirrubinas, bueno, el niño seguramente días previos también ya estaba dando alguno que otro dato de alarma para no llegar a esta gravedad, ¿no? Sí. Y creo que aquí lo fundamental es, como bien dice Dianey, si tú tienes buena producción de lactancia materna, estás pendiente del bebé, que tenga una buena succión, está tranquilo, duerme, hace pipí, hace popó, el número de pipís al día, no deja manchado el pañal, bueno, creo que vamos por un buen camino y dale oportunidad a que se vaya descendiendo esa coloración amarilla, ¿no? Pero poner mucho ojo en otros datos que nos van a estar dando los bebés. Ellos siempre avisan de alguna u otra manera, algo anda normal, ¿no? Tanto bebé que es muy, muy irritable como bebé que no llora, siempre hay que poner atención, ¿no? Algo puede estar ahí pasando con los bebés. Y si bien ahorita ya hemos hecho mucho hincapié en la lactancia materna y una buena hidratación, por supuesto que tenemos que hacerle esta pregunta a Dianey y es, por la lactancia materna puede haber ese tinte ictérico, ¿no? Y se elevan las bilirrubinas. Entonces, suspendemos la lactancia materna si ya queremos apresurar y ya la mamá está súper insistente y es que cada vez lo veo más amarillo, pero vemos que es un bebé sano, crece, todo está perfecto. Y entonces decimos, ¿suspendes la lactancia materna para bajar eso amarillo? Bueno, esa es una práctica común que también se puede realizar, ¿no? No, pues si la causa del tinte amarillo es la lactancia, suspende la lactancia, suena muy lógico, pero la realidad es que, como les mencionaba, o sea, son sustancias sí que todavía no se describen a ciencia cierta, pero que aumentan las bilis sin causar esto daño o sin tener ese mismo riesgo de que pueda pasar por la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando se comprueba que es por lactancia materna, cuando vemos que todo lo demás está bien, no es indicación suspender la lactancia. Claro que aquí hablo de rangos, ¿no? Y no soy tajante, ¿no? O sea, siempre se personaliza el caso y claro que si hablamos de unos niveles muy elevados, se toman otras medidas, se ayuda de fototerapia, pero en los casos más habituales jamás, o sea, se suspende. Tú sigues con tu lactancia, nada más monitorizas, pero no hay una indicación para hacerlo. No sé en tu experiencia, claro. Sandy. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, te puedo un poco platicar como la parte de gastroenterología, que a nosotros nos interesa mucho primero ver que las bilis estén a expensas de la indirecta, ¿no? Y así descartamos una de las enfermedades más delicadas, que es la atresia vías biliares. Entonces, si por ejemplo a mí me llega en la consulta un bebé de 1 mes y medio y que tiene buen peso, come bien, lactancia materna exclusiva, pero está muy amarillo, o sea, y no ha descendido para nada, por supuesto que sí, también hay que completar nuevamente las bilirrubinas, sobre todo si no tiene, que seguramente sí va a tener unas basales, pero habría que ver unas nuevas bilirrubinas y ya no solo bilirrubinas, sino unas pruebas de función hepática completas, en general tomarlas. Y ya, si una vez ves que el hígado está totalmente normal, funcional, está todo perfecto, exacto, le dices a la mamá, la tranquilizas, platicar mucho con ellas y decirles, no te preocupes, dale oportunidad, también no te puedo decir, oye, en 3 semanas ya se va a despintar, porque si eso no pasa en 3 semanas, por supuesto que van a estar bien angustiadas. Entonces, este proceso es de cada cuerpo de los bebés, ¿no? Y va a responder de manera diferente. Sin embargo, yo a veces le comento a las mamás o la misma mamá pues ya lo escuchó de otro lado y me dijo, ¿y si le damos fórmula en lo que le permito que se baje lo amarillo y ya después retomo mi lactancia materna? Pues no es lo ideal es que continúen con su lactancia materna. Sin embargo, a veces ha habido casos que pues la misma mamá me lo han pedido, ¿no? Y entonces pues esa es si ellas, su tranquilidad es con eso, adelante, lo hacen y de hecho lo empiezan a dar lactancia que diga fórmula 2-3 días y sí empieza a bajar la coloración porque obviamente le diste tiempo al hígado a que se diera todo este metabolismo en lo que no recibía lactancia materna, ¿no? Pero solamente sería como para calmar la angustia de la mamá, no como para beneficios de la salud del bebé. Sí, tienes toda la razón. Y algo bien importante, o sea, si se decide esa conducta que tampoco está mal, o sea, también es válida buscar siempre pues un punto medio, ¿no? O sea, que él te da tranquilidad y que sí me ayuda a mi bebé y que no. Entonces, si se elige eso, no dejar de extraerte leche. O sea, yo me sigo extrayendo leche cada 3 horas, la sigo guardando en un banquito de leche y después de esos 3 días me vuelvo a pegar a mi bebé. Y también, bueno, pues ok, decidí darle fórmula a cualquier situación,
pues también no darle con chupón en sus primeros días para que no pierdan ese reflejo de succión o síndrome de confusión entre succionar un chupón y succionar un pecho. Entonces, si tomo esas precauciones y decidí darle fórmula, tampoco es el fin de la lactancia, ¿no? O sea, siempre digo, véanlo como una herramienta, es algo transitorio, y tomando estas precauciones regresas a tu lactancia sin problema. A veces, si se tiene que tomar esa decisión, incluso con 24 horas, he visto que les ayuda, pero no sé, que se logra el objetivo y aún con fórmula, pero nada más unos días y regresas a tu lactancia, sí, que es el objetivo muchas veces. Sí, por supuesto. Y bueno, eso es en cuanto a la edad neonatal. Ahorita es lo que platicamos. Bueno, no solo la edad neonatal, sino también ya lactante, que son después de los primeros 28 días de vida. Y bueno, el tinte ictérico se puede presentar también en otras edades, más bien en todas las edades pediátricas, en el lactante, preescolar, escolar y en el adolescente y en el adulto, ¿no? Y solamente es un signo clínico, te está diciendo hay un problema a nivel del metabolismo de las bilis, del hígado, algo está pasando, ¿no? Entonces aquí hay algo que se llama errores innatos del metabolismo. Son enfermedades muy raras, nada más las quiero mencionar, porque el debut de estas enfermedades raras puede ser con solo esa ictericia, esa coloración amarilla en los bebés. Ustedes saben que a todos los bebés les hacen algo que se llama tamiz metabólico desde que nacen, ya se les hace a todos los bebés y afortunadamente a veces ya les hacen el ampliado en el que se buscan las enfermedades más raras y siempre les van a decir si algo sale anormal te avisamos y si no te llamamos es porque todo salió bien. Entonces, estas enfermedades, su debut puede ser con la ictericia. Entonces, cada vez, pues, no se trata aquí mencionarles todos los diagnósticos que podemos platicar de la ictericia, pero sí hablamos ahorita de lo más frecuente y que siempre nosotros nos van dando más pistas y más datos conforme vamos viendo al niño en la revisión subsecuente, ¿no? Y nos podemos ir orientando hacia esto, nos está llevando hacia algo quizá patológico y esto a algo normalito, claro, ¿no? Entonces eso es súper importante que siempre lo estemos platicando con los papás y que les demos como esa calma y esa explicación. Si siempre les damos una buena explicación, ellos van a tener la calma. Para las edades ya más después de preescolar, escolar y adolescente, bueno, el tinte ictérico van a ser muchas otras causas que van desde infecciones virales, enfermedades anatómicas del hígado, enfermedades reumatológicas, pues son varias, que digo, no es el objetivo ahorita de la plática. Entonces, ahorita nada más queríamos enfocarnos en la edad neonatal y en los lactantes, ¿no? Y algo que también quiero mencionar, que fue de una experiencia de un paciente que tuve, esto del grupo IRH es súper importante, ¿no? Siempre yo creo que es parte de los estudios prenatales y que hay que estar muy pendiente de qué grupos son el papá, la mamá, para que te vas orientando que, oye, va a haber una incompatibilidad o no la va a haber, ¿no? Y que también una biometría hemática, que es un estudio de sangre, se tiene que hacer en los bebitos, ¿no? Porque a veces cuando hay una incompatibilidad de este grupo va a haber una destrucción de estos eritrocitos, como bien ya lo platicaba Dianey. Exacto, y la hemoglobina se va para abajo, ¿no? Entonces, y quizá puede ser bebé que tú lo ves hasta reactivo, pero también volvemos a lo mismo, por eso nunca como que hay que subestimarlo y siempre la revisión y estudios complementarios, ¿no? Porque si no puede llegar a ser algo muy delicado en los bebés. Y detalles bien simples, ¿no? O sea, conocer el grupo IRH en la mamá, conocer el grupo IRH en el bebé y como dices, estos casos son muy, muy graves. Hablamos de un panorama totalmente diferente, de complicaciones mucho más severas, pero que sabiendo el grupo IRH de la mamá y el del bebé, lo previenes. Y claro que me ha tocado ver estos casos que son, pues son tristes, ¿no? Y el pronóstico no es bueno, desgraciadamente. Así es. Entonces, esto es totalmente prevenible, es súper frecuente, es tratable en casa, la mayoría de las veces es algo benigno y es parte del crecimiento de un bebé. Entonces, por eso la importancia de platicar esto, ¿no? Aquí, más o menos de las preguntas, estaba revisando algunas preguntas y son las que hemos como dado la respuesta en el transcurso de la plática. Sin embargo, no sé si haya otra preguntita que no puedo ver aquí. Déjenme ver si hace rato lo prendí y se escuchó el sonido. Se escucha, ¿verdad? Ay. Pero creo que ya están resueltas todas las preguntas, o alguien que me ayude si ve alguna pregunta ahí.
ok. Bueno, el tratamiento, pero bueno, pues ya lo platicamos, ¿no? Va a depender primero individualizar el caso, pero lo más importante es continuar con la lactancia materna, hidratarlo y eso es lo principal, ¿no? Lo primordial en los pacientes. Pues creo que son todas las preguntas que sí se resolvieron y bueno, ustedes saben que cualquier tema de interés que quieran que platiquemos, nos los dejen en los mensajes de las redes sociales, que la doctora Dianey nos platique dónde la podemos encontrar en la consulta. Gracias, Andy. Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy como doctora Dianey Flores, y en mi consultorio estoy en Dalinde, en la Torre de Ginecopediatría, y en Lindavista, Cali 727. Gracias por la invitación. Yo creo que es importante concluir las cosas normales y anormales. Entonces, lo primero, un bebé amarillo el primer día no es normal. Un bebé amarillo entre el tercer al quinto día puede ser normal, acompañado de que todo lo demás esté bien, o sea, buen número de pipís, buen número de popós, en mi cita ver la pérdida de peso y cómo me siento con la lactancia o qué problemas he tenido con la lactancia. Verificar grupos IRHs, tanto en mamá como en bebé. Y el tamiz metabólico, ¿no? Que siempre igual les enfatizo a mis pacientes la importancia, porque como bien lo dijiste, o sea, nos vamos con lactancia materna, nos vamos con las causas más comunes de ictericia, pero hay otras no comunes que el tamiz nos arroja el foco rojo y que si se detecta a tiempo se va sin secuelas ese bebé. Entonces, siempre su tamiz metabólico. No. Perfecto. No, pues excelentes conclusiones, Dianey, y creo que quedó bastante claro, ¿no? Y los focos rojos que se los lleven siempre, para que estén muy al pendiente, ¿no? Y siempre revisen el color de las popos de los bebés, ¿no? Bueno, pues creo que es todo y les agradecemos que siempre estén aquí con nosotros en estas pláticas. Pregúntale al experto y ya saben, en la siguiente plática ya les estaremos informando. Muchas gracias. Gracias, Dianey. No, a ti. Hasta luego. Buen día. Bye.